Buenas tardes, Gabriel. Muchísimas gracias por este tiempo. Sabemos que estás muy ocupado, encima martes, después de un feriado. Bueno, por eso, gracias por estar acá. Gabriel, No, no, un gusto. ¿qué pasa con el transporte? ¿Qué pasa con el transporte en este país que hay transporte, que no hay transporte, que grandes ciudades como Córdoba o como Rosario no tuvieron transporte durante mucho tiempo, que el interurbano no hay novedades, ya sé, por una cuestión sanitaria, pero mientras tanto no cobran ni siquiera los sueldos? ¿Qué está pasando hoy? Bueno, en realidad son varias preguntas en una porque cada Sí. subsistema tiene su propia explicación. Eh, Vayamos de lo mayor a lo menor. Ujú. En realidad el sistema de transporte nacional está afectado por la pandemia del coronavirus. Claramente hay una decisión de política sanitaria que es lo que tiene como regulación el transporte hoy en día, y que definitivamente está suspendido todo lo que es de larga distancia, todo lo que es interjurisdiccional, casualmente porque es un elemento transmisor de la pandemia, y las autoridades sanitarias lo recomendaron desde el 19 de marzo, es decir, desde el día 19 de marzo que no tenemos ningún servicio regular de transporte de larga distancia, lo que se llama interjurisdiccional o interurbanos nacionales. Sí, señor. Esta decisión es una decisión que, mientras se mantengan los índices de contagio, mientras no haya una solución definitiva a la pandemia, se va a sostener la decisión. Esto hablando a nivel nacional de larga distancia. Después tenemos los interjurisdiccionales, interurbanos provinciales, que las provincias que adhirieron al decreto, primero decreto y después ley, porque fue un DNU después ratificado por el Congreso, del distanciamiento social obligatorio, también adhirieron a la suspensión de los servicios de más de 60 kilómetros, razón por la cual en esas provincias que adhirieron no existe este servicio por ahora. Después están los urbanos y suburbanos, los de hasta 60 kilómetros, que de acuerdo a cada jurisdicción se han mantenido operativos o no. Después hay jurisdicciones que tienen algún tipo de conflicto gremial, como es el caso de Córdoba, que arrancó con un conflicto. Hoy, por una decisión del gobierno, están suspendidos todos los interjurisdiccionales. Me parece que tiene que ver con la política sanitaria de la provincia, que está siendo muy exitosa en cuanto a la comparación de la Sí. contagiosidad que existe versus otras provincias que han sostenido el sistema de transporte interurbano, razón por la cual puede ser una estrategia del gobierno provincial. Posteriormente hay una cuestión de fondo que tiene que ver con la economía. Claro. El sistema de transporte es un sistema que transporta a los trabajadores esenciales, razón por la cual debe seguirse prestando en las grandes ciudades. Los sistemas urbanos, si bien con una frecuencia reducida o morigerada en algunos casos, este mantenimiento del sistema en funcionamiento genera costos operativos, genera sueldos a pagar, genera un montón de obligaciones que, al no haber recaudación en función de la proporción que significa esta recaudación en cada jurisdicción, tiene que ver con la posibilidad de que el sistema se mantenga en funcionamiento o no. En el interior del país, por la desigualdad que viene de tantos años en materia de distribución de los subsidios, tan acrecentada en estos últimos 4 años, significa que hay un 60% de la operación del sistema que depende de la recaudación. Esa recaudación ha caído en un 90%, con lo cual del 100% de los ingresos que tiene una compañía de transporte hoy por hoy, hay un 54% que no les está ingresando, y que tiene, por supuesto, tiene mucha implicancia en cuanto a lo que tiene que ver con pago de salarios, con pago de proveedores, con mantenimiento de la flota, con el pago del combustible, ni hablar del mantenimiento del capital rodante. Es decir, estamos en un momento de crisis, una crisis sistémica que no es prioritaria, no es únicamente de la República Argentina. Los No. sistemas de transporte globales están afectados, ni hablar los otros sistemas, el sistema aéreo. Pero volviendo al tema de los buses, que es nuestra responsabilidad, cuando hay un argentino que no se puede trasladar,
claramente nos preocupa y nos ocupa. El tema de los subsidios es un capítulo especial. Nosotros a principio de año decidimos por instrucciones del ministro Meoni, por una bajada de línea directamente del presidente en el sentido de federalizar los sistemas de transporte. Esa política la veníamos llevando adelante, triplicando los fondos que se repartían para el interior del país, haciéndolo un poco más equitativo respecto de los fondos que se reparten en el AMBA. Esto, a partir de la pandemia, claramente no son suficientes esos fondos. Renovamos el convenio por el segundo cuatrimestre con todas las jurisdicciones, pero el presupuesto se había agotado. Ante el reclamo de la oposición de que las partidas presupuestarias fueron al Congreso, esto ha demandado más tiempo de lo que hubiera demandado un DNU, razón por la cual en el Congreso se debatió y se asignó al interior 10.500 millones de pesos más de los 6.500 que habíamos asignado en el primer cuatrimestre, razón por la cual ya hay 17.000 millones destinados a este año, que es más de 3 veces de lo que se puso en la gestión anterior en un año. Pero bueno, estamos demorados porque recién el viernes se trató en el Senado el presupuesto. Seguramente se publicará hoy y podremos materializar las transferencias que están siendo adeudadas de fondos de los meses de julio y de agosto, con lo cual, bueno, nos pondremos al día. Ni bien esta cuestión administrativa esté zanjada. Gabriel, ¿hay una forma, hay un plan, hay una regla para una pospandemia que están ya estudiando en el ministerio? Indudable que la pospandemia marca una nueva normalidad, marca nuevas costumbres socioculturales también. Hay situaciones que hoy se dan en el comercio y que, hablando en términos de transporte, en términos de logística de personas y de cosas, nos está presagiando que la pandemia ha generado una nueva costumbre, que es la de que los objetos que antes las personas se trasladaban o se movilizaban, porque las personas se movilizan y las cosas se transportan. Sí. La movilidad va a dar paso a una mayor logística de cosas y menor movilidad de las personas. Las personas han descubierto en este tiempo que tenemos de pandemia nuevas maneras de adquirir bienes y servicios a través del e-commerce, lo cual va a repercutir indudablemente en la cantidad de pasajeros transportados, más allá de que mientras no haya una solución definitiva al virus, la contagiosidad genera que las personas traten de evitar transportarse, más allá que hoy está reservado solamente para los esenciales. En la nueva normalidad la gente va a tratar de viajar menos, porque va a tratar de estar menos en contacto directo con gente que no conoce. Sí. Razón por la cual estamos ante una nueva realidad que nos impone mucha capacidad de innovar. En ese sentido estamos profundizando el tema de la logística de cosas a través de nuestra Dirección Nacional de Transporte de Cargas y de la Secretaría de Planificación del Ministerio de Transporte, y también para el sistema de transporte, que tiene que volver, porque tiene que volver el turismo, sí, porque tiene que volver la periodicidad en el traslado de personas dentro de la República Argentina, haciendo expresos convenios con cada jurisdicción. Esto se va a empezar a retomar, ni bien la condición de salud dispuesta por el Ministerio de Salud de la Nación nos permita empezar a retomar servicios que no van a tener seguro la cadencia que tenían antes de la pandemia, pero que también nos obligan a modernizar las políticas de transporte, las políticas de trabajo, para ayornarlas a este tiempo en el cual la facturación, la venta de pasajes no va a ser la misma que teníamos previo a la pandemia, ¿no? Y con respecto a esto, ¿están sentándose con los empresarios? Porque bueno, ya los mismos choferes, en el caso de Córdoba, agremiados en AOITA, están viendo la posibilidad de propuestas para pospandemia, porque hay empresas que dicen que directamente van a tener que cerrar. Yo creo que la
situación económica de muchas empresas, en una situación crítica. Eso no lo desconoce nadie. Por eso estamos buscando maneras de abordarlo desde el Ministerio de Transporte, primeramente con mecanismos que tienen que ver con la sustentabilidad de las empresas, que tienen que ver con las posibilidades de financiar las cargas fiscales a través de AFIP. Se han dispuesto un montón de medidas que tienden a alivianar el costo impositivo de todos los sectores. Por otra parte, el Comité de Evaluación incorporó a las empresas de transporte que no reciben subsidio dentro de los ATP para que también tengan la posibilidad de financiar el salario de sus trabajadores, o al menos una parte importante de ellos. Y también, claramente, la política nueva que se adopte en materia de transporte va a llegar de la mano del consenso. No se va a poder disponer una medida o una política a futuro sin que estén sentados tanto los empresarios como los gremios, que son quienes tutelan los derechos de los trabajadores. Una de las quejas... Nosotros tenemos la voluntad de llegar a acuerdos y a consensos que nos permitan surfear esta situación que tenemos hoy, que es verdaderamente delicada. Una de las quejas en su momento de AOITA era que esta mesa no se había generado y que ellos necesitaban tener interlocutores, porque hoy, a pesar de la situación de los empresarios, eran los más damnificados con el tema de que no cobraban ni siquiera los sueldos. Sí, los trabajadores del transporte, fundamentalmente los de larga distancia, están en una situación de desventaja con el resto de los trabajadores del transporte, que sí siguen sosteniendo el trabajo, y si bien es cierto, hay una gran pérdida en materia de recaudación por la falta de pasajeros, los sistemas están funcionando, los urbanos, los suburbanos también, en distintos lugares del país, pero la larga distancia y la media distancia de más de 60 kilómetros es el sector que más está golpeado, porque directamente desde marzo que los colectivos no funcionan, razón por la cual es donde más tenemos que agilizar las medidas una vez que se reactive la economía, para que volvamos a tener un sistema que no va a ser el de antes, porque eso está claro, va a ser un sistema que va a volver a tener una cadencia y un crecimiento paulatino a medida que el resto de las actividades de la economía así lo hagan, porque el transporte es una actividad que tiene demanda derivada, demanda derivada de los sectores de la producción, del comercio y los servicios y la educación. Entonces, si nosotros le restamos las personas que hoy están tomando clases virtuales, le restamos las personas que trabajan con home office, si le restamos las personas que no son trabajadores esenciales y a los cuales desde el mismo Estado le estamos instando a que hagan un transporte de tipo individual y dejando solamente el servicio masivo para los trabajadores esenciales, claramente estamos yendo a contramano de lo que tanto tiempo se ha pregonado, de que el sistema masivo de transporte sea el sistema por excelencia para el traslado de la gente a sus tareas habituales. Pero bueno, esto es una situación coyuntural. Tenemos que tener en claro que salida a la coyuntura debemos profundizar las políticas en todo lo que tiene que ver con la utilización de energías limpias, en todo lo que tiene que ver con el recambio de flota, que también le va a dar trabajo, si podemos tener buenas líneas de financiamiento, le va a dar trabajo al sistema de carrocerías que estaba tan venido a menos. O sea, hay un montón de planes que tienen que ver también con el trabajo de modernización de terminales en todo el país, y el Estado va a ser un motorizador de la actividad económica, porque tenemos esa obligación, y en el transporte es uno de los lugares donde más actividad habrá cuando la actividad económica se retome. Lo traigo, subsecretario, lo traigo a Córdoba un rato. ¿Cómo se ve Córdoba desde Buenos Aires con todos estos vaivenes, ¿no? Y con esta situación tan particular que tiene el país todo, y bueno, y Córdoba no es una isla, puede latir como el corazón, pero no es el corazón, así que, ¿cómo se ve desde Buenos Aires? Bueno, esto por supuesto que es una experiencia nueva,
vivir en Buenos Aires, trabajar en Buenos Aires, es una experiencia nueva. Siempre lo hacemos sin dejar de pensar ni un día en Córdoba, que es el lugar que amamos, el lugar donde está la familia de uno, donde están los amigos de uno, donde está siempre ha estado la actividad de toda una vida. La primera reflexión que hago es que cuando uno llega del interior a un cargo nacional, empieza a entender por qué muchas veces uno no era atendido o no era entendido, porque es muy difícil que de un lugar donde no se sienten los bombos de una manifestación, donde no se lee el diario del lugar, donde no se escucha la radio del lugar, uno tenga conocimiento acabado de la situación que vive la gente cuando no tiene transporte o cuando tiene algún problema de movilidad que no se resuelve. Nosotros veníamos muchas veces y no nos atendían. Entonces la primera reflexión es, tratamos de atender a todas las personas que vienen del interior, porque me parece que la construcción federal se hace a partir de las relaciones interpersonales. Tenemos una muy buena relación con todas las jurisdicciones y esa es la primera mirada. Córdoba es otra de las jurisdicciones, por supuesto que con el corazón que uno tiene de cordobés, la ve distinta, Córdoba es hermosa. Yo vuelvo a Córdoba y me gusta Córdoba, porque también veo el sistema de transporte cómo funciona en Cava, fundamentalmente, más que en AMBA. En AMBA el sistema es un sistema muy aceptado por la gente, con buena frecuencia, con buenas tarifas, es un sistema de multimodalidad donde existe el metrobús, existe el tren, existe el subte, existe el colectivo con buena frecuencia. Entonces hay una gama de posibilidades que en el interior no tenemos y que es nuestra obligación tratar de llevar sin que el lugar tenga... Yo no soy de los que piensa que tenemos que ir en contra de lo bueno que tengan otros. Creo que tenemos que... No, al contrario, hay que copiarlo. Parecernos. Claro. Sí, hay que... Es un tema de recursos y es un tema de la discusión eterna del federalismo de Argentina. Me parece que hay una decisión política en ese sentido y, bueno, yo trataré desde mi humilde lugar de gestionar todo en ese sentido. Pero vuelvo a decir, a veces hay que estar en el lugar para darse cuenta por qué las cosas suceden de uno u otro modo. Solamente cuando los problemas están en un canal nacional, cuando están en un diario nacional, son problemas que por ahí recogen la mirada de quienes no conocen el interior. Los que lo conocemos y a la mañana escuchamos los noticieros de las 6 de la mañana y leemos el diario por internet del lugar de donde venimos, no podemos desoír lo que está pasando o hacernos los tontos con lo que pasa en el lugar y tratamos de buscar las soluciones que están a nuestro alcance. Gabriel, ¿cómo ve usted? Porque bueno, sí, el presidente lo dijo en varios de sus discursos, esto de una verdadera federalización. Pero mientras tanto vemos en un presupuesto donde Córdoba recibe prácticamente el 10% o muchísimo menos de lo que puede llegar a recibir y ni hablar la diferencia con lo que es la provincia de Buenos Aires. ¿Ve realmente factible a partir de la densidad poblacional que tiene la provincia de Buenos Aires esta federalización tan proclamada? Bueno, yo creo que la decisión política existe. Lo que tenemos que también tener en cuenta es que hay 17 millones de personas que viven en este conurbano, claro. Que son también argentinos y que demandan servicios y que tienen una industria que motoriza gran parte de la producción de la economía argentina. Dicho esto, creo que el proceso está en marcha. Me parece que es una discusión que la deben dar los representantes de cada provincia y en ese sentido están dadas las condiciones para que se haga. Argentina arrastra, además de la crisis de la pandemia de salud, la crisis de la pandemia económica heredada, y si no queremos personalizarlo en una gestión o segmentarlo a un proceso de tiempo, es una crisis que es sistémica y que nos agobia desde hace muchos años. Me parece que la solución es una solución que se haga de la noche a la mañana.
Es un proceso. Como todas las mejoras, siempre hay que trabajar en la mejora continua y empezar por algo. En el humilde lugar que a nosotros nos toca, tratamos el primer día de triplicar la asistencia en cuanto al envío de fondos del transporte, porque sabíamos cuál era la realidad del interior y tuvimos la posibilidad de hacerlo por la decisión política del presidente Alberto Fernández. Entonces me parece que siempre depende de la política. Las decisiones que se toman en temas económicos, en temas culturales, en temas sociales, siempre dependen de la política. Con lo cual, me parece que a partir de eso tenemos la gran posibilidad de empezar a materializar esto y a empezar a desandar ese proceso que nos lleve a tener una Argentina más justa, donde una persona tal vez no tenga la multimodalidad en todos los distritos de Argentina, pero sí tenga la posibilidad de tener una tarifa similar y que el Estado pueda poner los fondos distribuidos de una manera en la cual viajar en la provincia de Jujuy, en Catamarca, en La Rioja o en el AMBA, a la persona le cueste lo mismo, o al menos tenga mucha relación con lo que percibe, porque también los ingresos y los costos de vida son diferentes. Cuando vemos el costo de los servicios públicos en un lugar tan denso como es la región del AMBA, los servicios son mucho más baratos porque hay una densificación de la población que también permite que esos servicios sean más baratos. Entonces también hay que pensar en la planificación de todos los distritos para que las ciudades crezcan en densidad y para que se puedan abaratar los servicios. Si tenemos ciudades con una gran superficie abarcada, con pocos habitantes, siempre los servicios son más caros. Pero son cuestiones que uno las ve cuando empieza a hacer economía comparada, empieza a ver la realidad de uno y otro lugar, y también empieza a pensar en donde uno vivía, la cantidad de baldíos que hay, la cantidad de lugares que son improductivos, donde hay caños de gas, caños de cloaca, caños de desagüe que pasan por grandes latifundios urbanos, que hay que definitivamente desterrarlos para poder también hacer más productiva la tarea del Estado. Sí, además, bueno, Córdoba es una de las urbes de mayor tamaño, entonces también no es lo mismo, y con 1,5 millones de habitantes, 1.200.000, obviamente que la ecuación económica no va a ser la misma que puede llegar a ser en Capital Federal, que es muchísimo más chica, y ni hablar del AMBA con 17 millones de habitantes. Es una cuestión de hasta de sentido común, me parece ya Córdoba es una metrópolis, Córdoba es Córdoba y el Gran Córdoba. Es un solo entramado urbano, no se puede diferenciar el cuadrado de la ciudad de Córdoba que figura en un mapa, donde convive un vecino de Villa Allende, uno de Saldán con uno de Córdoba, pero son parte del mismo entramado, conviven, coexisten, y por ende la mirada que el intendente le está dando, la mirada metropolitana que le quiere dar a todo el Gran Córdoba, me parece que es muy acertado, y también es una manera de empezar a pensar distinto, empezar a pensar en cambios estructurales, desde sana hasta un sistema metropolitano integrado de servicios. Me parece que es una manera de empezar a pensar distinto, y a partir de pensar distinto uno puede actuar distinto. Muchísimas gracias, Gabriel, y bueno, esperemos que esta pandemia pase y que también nos haya dado la oportunidad, como usted dijo recién, de empezar a pensar distinto para poder tomar decisiones diferentes. A esta Córdoba que ha sido tan maltratada muchas veces, y ahora estoy hablando concretamente de la ciudad de Córdoba, ¿no? Bueno, esta posibilidad de tener una gran metrópoli que nos abarque a todos y que desde algún lugar nos contenga también a todos con servicios que no tengamos que estar pidiendo por favor, y que realmente sean servicios de primera calidad. Sí, comparto lo que decís. Verdaderamente me parece que ese es el camino, pero Córdoba es el lugar más lindo del mundo. La verdad es que los que somos de ahí, los que nacimos en Córdoba, cuando volvemos siempre la vemos distinta, la vemos mejor. Córdoba tiene una pujanza que verdaderamente es una marca registrada, y por ello creo que siempre está la posibilidad de que tengamos una ciudad mejor cada día.
mejor gestionada, con mejores servicios y bueno, esperemos que con mejor transporte también, que es responsabilidad en primer lugar del Estado Nacional. Muchísimas gracias, Gabriel. Y bueno, a cuidarse, porque en Capital Federal, en la zona del AMBA y ahí donde están ustedes, está muy riesgoso y bueno, el virus ya está en todos lados, así que a cuidarse mucho. Tengo el récord de hisopados, así que Bueno, mejor, eso estamos, mejor, mejor, eso porque estamos. quiere Bueno, decir que uno hace las cosas bien y que se va cuidando y que va sí, cuidando también a los demás, ¿no? Muchísimas gracias es y bravo. buenas noches.